es el individualismo? Y yo les platicaba que es esta filosofía o este enfoque de vista en donde tú te centras en lo que tiene que ver con la independencia, la autonomía y también la libertad individual. Yo les decía que lo triste de esto es cuando nos vamos a los extremos, ¿verdad? Claro. Porque también es cierto que hemos abordado varios temas aquí en ¿Qué onda?, en donde es importante no volvernos dependientes de otra persona, o sea, ser independientes, autosuficientes, sí, pero también cuando lo trasladamos totalmente al extremo, ese es el problema. Pero bueno, ¿cuáles son las causas, David? ¿Qué lleva a la persona muchas veces a vivir esta ideología? Bueno, como primero... Que te estás yendo, Gaby, perdóname, que te estás yendo justo a eso, ¿no? O sea, al extremo. O sea, cuando se vive de esa manera, ¿no? O sea, eso es un poquito correcto. El enfoque del tema del día de hoy. Va, venga. Es correcto, así es. Entonces, fíjate que también tiene que ver primero quizá por un cambio cultural, David. Actualmente, ¿verdad? Vemos que se le está dando mucha valoración a la independencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto fomenta que pues se tengan actitudes justo así, individualistas, ¿verdad? Entonces, es importante checar nuestro entorno, checar efectivamente qué es lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y yo sobre todo siempre recomiendo, hay, es verdad, algunos cambios que de repente se tienen que generar en nuestra persona, en nuestra familia, pero sí es importante que no sean cambios que traigan una afectación. Entonces, el primer punto es esto, cambio cultural. Segundo, también fíjate que hay en ocasiones también mucho énfasis en cuanto a la libertad. Entonces, esto se está dando también mucho en muchas de las sociedades donde promueven mucho esta libertad individual como un valor fundamental, ¿no? Inclusive sabemos, por ejemplo, allá en Estados Unidos, yo sé que la cultura es, ¿verdad?, que los jóvenes pronto decidan independizarse, ¿verdad? Es parte de la propia cultura. Entre más pronto mejor, dicen, ¿no? Exacto. Sin embargo, acá en México sabemos que no. Puede haber hijos de 40, 50 años y si no se han casado, pues mira, siguen ahí con papá y con mamá, o inclusive ya casados, muchas veces también deciden, o los mismos papás, ¿verdad?, les abren este espacio de que puedan estar ahí. Entonces, depende mucho en la cultura, la sociedad en la cual nos desarrollemos, pero sí es importante que nos demos cuenta que cuando hay tanto énfasis en esta libertad, en ocasiones también vamos priorizando mucho los deseos propios, en este caso también las propias necesidades personales, pero lo triste, David, es que en enfocarnos tanto en cubrir estas necesidades personales nos olvidamos de los demás. Entonces, a ver, ese es el problema. Ahí te voy a interrumpir, Gaby, perdóname, pero es que justo Adelante. lo acabas de decir, o sea, ese es el centro del tema. No estamos hablando que no te enfoques en ti, en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu bienestar, en tu vida espiritual. De hecho, lo hemos dicho acá un montón de veces, claro, ¿no? Hay que trabajar en todas las áreas, ¿no? Física, mental, espiritual, emocional, familiar, social, etcétera. Pero aquí el punto, y lo acabas de decir, es cuando ya nos metemos en un caparazón, cuando ya nos entramos a esa burbuja del egoísmo y ya nada más pensamos en nosotros mismos, nos metemos tanto que ya no queremos saber nada. Te quiero platicar algo que a mí se me hizo me hizo muy, pues mucho ruido, me choqueó mucho durante la pandemia, y fue justo eso. Debido obviamente a las condiciones de salud y demás, digo, cada quien lo tomó de una forma diversa. De hecho, estuvo muy interesante el ejercicio porque, digo, más allá de obviamente todos los fallecimientos y todo lo que hubo lamentable, pero interesante en el sentido de que vimos cómo cada quien afronta una crisis, ¿no? Entonces nos dimos cuenta cómo la tía lo hacía de una manera, el papá, el hermano, el amigo, etc. Pero algo que yo sí noté fue justo eso, el individualismo. O sea, es decir, mientras yo no me contagie, no me importan los demás, ¿no? Ajá. O sea, mientras yo no salga de casa y yo no necesite dinero, no me importa cómo los demás están sobreviviendo o están... A mí se me hacía de verdad terrible, o sea, y se me sigue haciendo, ¿eh? Yo nunca compartí esa idea porque para mí algo fundamental es el contacto con el otro. Claro, aquí había unas condiciones de salud, unas condiciones importantes médicas, etcétera, pero que no se nos olvide, porque a veces nos desconectamos tanto de los demás por poner la mirada en uno y nos olvidamos de que también hay compasión, hay amor, hay caridad, hay servicio, hay apoyo, y eso es lo que nos genera muchos problemas, ¿no? O sea, el olvidarnos de nuestros hermanos, en olvidarnos de nuestros prójimos, ¿no?